Eh, pues bienvenidos a esta masterclass que pues preparamos y que estuve preparando ya por bastante tiempo. Eh, Quiero platicarles un poco sobre el contexto de esto. Ya, si no me conocen, mi nombre es Carlos Cornejo. Y pues tengo este estudio llamado Secret Name, un estudio enfocado específicamente en la creación de nombres y que acabamos de cumplir 4 años de existir como estudio. Yo dedicándome a la creación de nombres, pues llevo alrededor de unos 12 años, pero pues el estudio lo empecé con mi socia hace aproximadamente pues 4 años que cumplimos esta semana. Algo importante de lo que hacemos en Secret Name, y esto lo he repetido en varias ocasiones, es que nos dedicamos a la creación de nombres, sí, pero más que otra cosa, o lo principal siempre ha sido la creación de una industria enfocada en el tema de creación de nombres. Y para crear esta industria, pues se necesitaron diferentes pasos. Cuando comenzábamos, pues había gente que hacía nombres, por supuesto, gente que va más tiempo, por supuesto, pero no en un estudio, no en una estructura como la que fuimos desarrollando, no en una industria como la que fuimos creando, no por lo menos en esta parte del mundo y sobre todo en este idioma. La tarea que nos dimos desde el día 1 fue formar esa industria y para ello necesitábamos primero demostrar que había un mercado disponible para esto, cosa que pues no estaba comprobado, a través de pues tener clientes, a través de trabajar junto con ellos y demostrar que un negocio podía existir únicamente dedicado a la creación de nombres y esto podía funcionar. Otra cosa importante que se tenía que dar es el tema de eh, formar nuevas personas. No podíamos quedarnos nosotros con el conocimiento o dedicarnos únicamente nosotros a esto. Desde el primer momento, compartir la información que teníamos, compartir nuestro proceso, compartir todo lo que sabíamos en su gran mayoría de manera gratuita, fue primordial y fue la base de poder hoy decir que tenemos una industria. Porque todas esas personas que se pudieron acercar, que estuvieron, que se formaron, pues hoy muchos de ellos tienen estudios que incluso ya de manera personal, pues he ido asesorando y guiando para que lo puedan, pues, crear, ¿no? Y que hasta el día de hoy, pues, pues existen y están allá afuera. Otra de las cosas muy importantes para mí, para poder desarrollar esto, tiene que ver con el tema de que una industria necesita de generadores de conocimiento, necesita investigación, necesita desarrollo, necesita no únicamente empresas que se dediquen a la tarea principal, que en este caso es crear nombres, sino que estén desarrollando y experimentando técnicas, formas, teoría, estudio alrededor de esto. Desde el día 1 me dediqué a esta área y mucho del contenido que he compartido a lo largo de estos 4 años, pues ha sido enfocado o ha surgido a partir de esta investigación. Esta masterclass fue algo que fui puliendo durante estos años eh, y que de una manera muy simple o muy sintetizada les quiero compartir el día de hoy. Me encantaría que al final podamos tener una sección grande de preguntas y respuestas y que este va a ser el valor principal de haberse conectado hoy en este día, poder tener estas preguntas y respuestas con ustedes y también tener retroalimentación de esto. Cosa importante y que quiero que quede también aquí, que hoy hice un pequeño spoiler en el post que subimos a Secret Name, es que este material también forma parte de uno de los capítulos del libro que va a estar próximamente publicándose enfocado a los temas de creación de nombres y todo lo que tiene que ver con lo que hacemos en esta industria. Por eso su participación hoy es clave y su feedback, preguntas y todo lo que tengan también lo va a hacer. Así que les agradezco mucho y vamos a comenzar. Pues como les dije al principio, si no me conocen, mi nombre es Carlos Cornejo y pues tenemos este estudio llamado Secret Name. Y el día de hoy, esta masterclass se titula
el naming no es diseño. Creo que de las cosas más importantes o de los aprendizajes más, que engloba más de las cosas que hoy sé, ¿no? Y que hoy he podido compartir y que también he podido comprobar día tras día, es la gran diferencia que hay entre el naming y el diseño. Recordemos, o si hacemos un poco de memoria, antes el diseño pues era una gran cosa que existía, ¿no? Era pues una sola materia que poco a poco se fue desprendiendo a los diferentes estilos, y tipos y corrientes de diseño que tenemos hoy, ¿no? Desde el diseño industrial, el diseño gráfico, las diferentes áreas, y cada una de ellas luego se fue especializando también, ¿no? De ahí del diseño gráfico también surgió el branding, por ejemplo, también otras áreas que se fueron complementando, como la ilustración, como el tema de la tipografía, pero hubo una parte de todo esto que se quedó pues un poco detenida, o que se quedó en el inter de a veces no saber qué camino tomar o hacia dónde, y que pues muchas veces lo que como cualquier industria hace al principio, pues es replicar lo que otras personas están haciendo y adaptarlo, ¿no? El problema es que aquí muchas de esas cosas no se adaptaron, sino se quedaron igual. Justamente estoy hablando del área de la creación de nombres o el naming, que si bien se desprende de mucha de esta estructura, la realidad es que hoy tiene un camino propio. Pero obviamente vamos a empezar muy técnicos. Recuerden, esta es una masterclass, entonces tenemos que ser muy formales, y nos vamos a ir con la definición. Existen miles, o sea, existen tantas definiciones como se imaginen, pero vamos a utilizar esto. Diseño viene del italiano, ¿no? Disegno. La palabra diseño se refiere a un boceto, un bosquejo, o un esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, o sea, en algún material que esté eh, físicamente, ¿no? Antes de concretar la producción de algo. Entonces, el diseño, bajo esta definición, pues es todo lo que se realiza antes de la producción, ya sea de manera mental o pues a manera de un boceto, un bosquejo, ¿no? El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, sus formas y sus funcionalidades. Hay miles de autores y miles de definiciones sobre lo que es diseño. Y cada uno tiene su propia forma, su propia corriente, tiene su manera de hablar, tiene su estilo y tiene al final del día, pues razón en cómo lo percibe. El problema viene cuando justamente si buscamos la definición de naming, la gran mayoría vamos a encontrar una sola definición o la réplica con pequeños cambios o pequeñas modificaciones que realmente parafrasea esa definición. Lo bueno de todo esto es que si algo quiero que se quede de esta masterclass, es que al final del día las definiciones se hicieron para modificarse. Y este es uno de mis puntos principales, o es una de las cosas que quisiera que todos se llevaran. Las definiciones en cualquier área, en cualquier industria, en todo, se hicieron para modificarse. Las definiciones las creamos nosotros, no ellos, no ellas a nosotros. Entonces, por ende, las podemos cambiar, las podemos reestructurar, podemos hacer cosas nuevas con ellas. No porque algo esté escrito en un libro, no porque algo lo esté diciendo alguien, como en este momento lo estoy haciendo yo, quiere decir que tiene que ser verdad al 100% y que además va a ser verdad para siempre. Así como hoy en diseño existen tantas definiciones, el naming tiene que tomar su propio camino. Porque otra cosa importante de todo esto es que lo que más daño le hace a una industria es que todos sigamos sus reglas. Porque
Si todos seguimos ese mismo camino y esas mismas reglas, vamos a terminar con resultados iguales o muy similares. ¿Y dónde queda la innovación? ¿Y dónde queda la evolución? ¿Dónde queda la personalidad? ¿Dónde queda eso que el ser humano tiene? Por eso es muy importante que sepamos que existen reglas, pero es aún más importante que creemos las nuestras y que aportemos a cualquier cosa que nosotros hagamos. Pensando y basándonos en esto, es que esta masterclass existe. Durante mucho tiempo estuvimos en la época de el cliente siempre tiene la razón. Muchos seguimos en esa época, o sea, es la realidad, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, el que paga siempre tiene la última palabra, ¿no? Y nuestro trabajo como prestadores de un servicio o de un producto es satisfacer al cliente. Durante muchos años esta regla existió de manera única. Hoy en día, para muchas industrias que han ido creciendo y evolucionando, se dan cuenta que esto no es así. Para muchas otras, probablemente todavía siga siendo una ley. Pero el punto central en todo esto es que en el naming eso es mentira. Y tiene una razón de ser, no es nada más porque se me ocurrió decirlo y ya. En el naming, el cliente en su gran mayoría no solo no va a tener razón, sino probablemente va a estar muy equivocado. ¿Y esto por qué? No es porque no sepa, no es porque no quiera, no es porque, sino la razón principal es que no hay información al respecto. Y la poca información que hay es constantemente repetida. Y si recuerdan al principio que les decía, donde todo se fue perfilando hacia diferentes áreas, con diferentes definiciones, con diferentes corrientes, con diferentes autores, aquí no. La única cosa que tenemos es una sola regla con pequeños espacios, con ciertas y minúsculas interpretaciones. No tenemos corrientes, no tenemos definiciones, no tenemos todo esto que a una industria le hace bien. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría desconocemos del tema y por ende, como sería lógico, no vamos a tener la respuesta correcta, sino vamos a tener un montón de respuestas similares que en su gran mayoría son equivocadas o que en algún momento fueron correctas, pero que no crecieron, no evolucionaron y no se transformaron, pero todo lo demás a nuestro alrededor sí. Por ende, terminan por equivocarse. El gran secreto para poder tener un servicio profesional, y profesional lo quise marcar entre comillas porque otra cosa que también quisiera que se llevaran de esto, independientemente del tema del naming, es que profesional tiene múltiples definiciones y tiene tantas definiciones como personas. Tú puedes decidir qué es un servicio profesional, cuál es tu propio servicio profesional. Es una palabra que ha estado constantemente viciada y que muchas veces creemos que si no mantenemos la satisfacción al 100 de las personas que nos contratan, no tenemos un servicio profesional. Caímos en el punto en el cual no podemos decidir, no podemos tener opinión o nuestra opinión es válida siempre y cuando el que me contrata piense igual que yo. Y si no, deja de ser algo profesional. Por supuesto, esto no es totalitario, pero en su gran mayoría termina siendo así. La realidad es que para que un servicio se vuelva profesional, primero tienes que definir qué lo es. Mi consejo, y para mí, lo que un servicio profesional significa, es que
entiendas que tu trabajo es guiar, no convencer. Es entender que tu conocimiento tiene un valor. Es entender que el que está del lado del que crea y ejecuta tiene mucho más datos, tiene mucha más experiencia que el que está del otro lado. Y que al final del día, tu trabajo profesional para mí se relaciona con entender que no necesitas convencer a alguien de lo que tú haces, sino lo que tienes que hacer es guiarlos porque tú tienes un mayor conocimiento que ellos. Y ese es el punto en el cual empezamos a desmenuzar esta parte. Porque también en diseño investigamos, desarrollamos y creamos propuestas increíbles. De esas propuestas que decimos, esto va a cambiar todo. Va a ser un proyecto que ya quiero que salga, ya quiero verlo, ya quiero que esté allá afuera, ya quiero publicarlo, quiero verlo en la calle. Se me ocurrió una idea tan increíble que justamente pasa eso. Me cuesta trabajo creer que yo la hice. En diseño, investigamos, desarrollamos y creamos esa propuesta increíble hasta que el cliente hace cambios. Y todo ese tiempo que pasamos investigando, desarrollando, justificando incluso, a veces termina por opacarse gracias a un comentario, gracias a una opinión, y en el momento en el que esa persona que nos contrató, esa persona que nos paga, esa persona que está detrás del proyecto, hace un cambio. Pero vamos poco a poco. Muchas veces esos cambios tienen ciertos fundamentos, o sea, muchas veces esos cambios tienen una razón de ser. Pueden ser desde cosas totalmente subjetivas como apegos personales, ya sea que quieren mostrar algo, que les gusta algo, que relacionan algo con su historia, que hay algo que quieren ver plasmado ahí. Y que si bien no tiene una razón lógica al principio, ¿no? O una razón estratégica al principio, pues es algo que los va a hacer sentir bien y felices con lo que están recibiendo. A veces, esos cambios parten de un conocimiento en el giro del negocio que muchas veces, como diseñadores, pues tal vez no sepamos, como mercadólogos, como publicistas, como escritores, pues tal vez no sepamos todo, ¿no? Y el poco tiempo que tenemos de investigación y de desarrollo y de creación, pues por supuesto que no es suficiente para conocer a detalle las cosas. Y hay veces que esos cambios aportan tanto que pues puntualizan cosas que antes no habíamos visto y que suman al proyecto. En otras ocasiones, pues son cosas tan subjetivas como prefiero cierto color, me gusta más así, esto se relaciona más con lo que yo quiero. O siempre me imaginé tener un negocio de esta forma. Probablemente te ha pasado que pues suceden este tipo de cosas. Esto muchas veces favorece al proyecto. O sea, no siempre está mal. Muchas veces decimos que esa construcción es un trabajo en equipo, ¿no? Y esas opiniones pues suman a lo que estamos desarrollando. Incluso muchas veces esos cambios con nuestro talento podemos hacer que funcionen y podemos hacer que tal vez hasta nosotros mismos nos sorprendamos de cómo pudimos lograr que ese color, que esa forma, que ese elemento quedara mucho mejor de lo que originalmente nos habíamos imaginado.
y se vuelve un trabajo en equipo, una construcción, algo que podemos hacer, algo que incluso bajo este esquema del cliente siempre tiene la razón y que nos casamos con la idea de que tenemos que tener contento a las, o sea, a las personas a quienes nos están contratando, tenemos que tenerlos al 100% satisfechos, que se tienen que ir feliz con nuestro trabajo, pues nos vemos obligados a hacer ciertos cambios para que esto suceda y todos contentos y no pasó nada y ya está bien y el proyecto que sigue, ¿no? Probablemente te has visto en esta situación donde pues tú tenías una justificación y una estructura donde el proyecto tenía que ser de tal forma, pero el cliente quería que fuera de otra y por más justificación, lo más sencillo, lo más práctico y lo que iba a dejar contentos a todos es que lo cambiaras y terminas por hacerlo. Y otra vez, muchas veces, con tu talento, termina viéndose bien. Tal vez no es el proyecto que te imaginabas, pero todos terminan contentos. Eso termina por ser algo que medianamente te gusta. Confiar en nosotros y en ese talento hace que en diseño todos estos cambios muchas veces resultan mejor o por lo menos no se vean tan mal. En su gran mayoría. Hay otros en los que, pues, por más que tú quieras, ¿no? O a tu criterio, o a tu gusto, o a tu estilo, o al conocimiento que tú tienes, sabes que no es lo indicado, pero que al final del día, otra vez, ponemos la satisfacción del cliente por encima del conocimiento que tenemos. Y decidimos optar por hacer ese cambio. Que, ojo, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es saber dónde estamos parados y saber por qué estamos haciendo las cosas. Si alguna vez tuvimos que hacer eso, que probablemente todos en algún momento estuvimos o estaremos ahí, pues tampoco te sientas mal, es parte de. Si lograste que ese cambio funcionara, felicidades. Pero ahora hagamos este mismo ejercicio con los nombres. Y nos damos cuenta que esto no aplica. ¿Por qué? Básicamente porque aquí un cambio no solo representa el gusto de alguien o el conocimiento sobre el giro de alguien, sino un cambio en esto puede llevarse hasta un punto legal, porque en el naming cumplimos principalmente con estos acuerdos de carácter legal. Y esos acuerdos muy difícilmente nos los podemos saltar. O no de una manera como útil, porque puede ser que a ese cliente que queremos tener contento, un apego personal o un conocimiento del giro haga que tome una decisión que legalmente no es viable. Y ahí ya no se trata de si yo tengo un talento para hacer que funcione o no. Se trata de cómo tengo la responsabilidad de cumplir con ciertas normas, porque al final del día, hoy, la realidad es que la ley no ha evolucionado tan rápido como lo ha hecho las marcas. Hoy que un logotipo, una identidad visual, provoque que alguien te demande por utilizar su propiedad intelectual, no es tan sencillo, a menos de que hagas algo que realmente ya de una manera muy clara use indebidamente la marca de alguien más y probablemente una marca que se considere pues grande, incluso famosa. A menos de que eso suceda, similitudes no van a hacer que una demanda aparezca. Pero en el naming no es así. Con los nombres, por más a veces mínima que sea el parecido, puede provocar
un tema legal importante. Un pequeño cambio que a veces pensamos que es una letra, el separar o unir una palabra, el modificar un acento, a veces puede ser la gran diferencia entre un registro exitoso o uno que no lo es, entre una posible demanda futura o estar protegido con la marca que estoy construyendo. Aquí es donde empezamos a entender diferencias entre lo que es el diseño, sobre todo el diseño de marcas y el naming. En el diseño todavía podemos tener ciertos criterios subjetivos. En el naming no. Tenemos que ser 100% objetivos con el nombre que utilizamos y el por qué. Porque si no cumplimos con esas reglas, al final del día lo que va a pasar no es que alguien termine insatisfecho, es que puede conllevar un tema de demandas, de modificaciones, de un montón de cosas donde ya entra la legalidad. Y pensemos en esto, una gran historia, un gran concepto, esto que está detrás de las grandes marcas, pero con un nombre que difícilmente va a lograr un registro, la realidad es que no nos sirve de mucho, si no es que se vuelve totalmente inútil. Podemos tener un gran concepto, pero si el nombre final no es útil, no está con una posibilidad real de ser sujeta a registro, no hay mucho que podamos hacer. Pero por el otro lado, un nombre que tiene posibilidades de ser registrable, aunque no tenga una historia detrás, le podríamos construir una historia, le podríamos dar un sentido, le podríamos generar un tono y comunicación, y entonces podría convertirse en una gran marca. Siempre y cuando comencemos con algo que se pueda registrar. Entonces ese es el punto aquí, en esta parte. El registro es mucho más importante que el concepto y la historia. Por eso el naming primero tiene que cumplir con toda esta parte legal y luego con una parte conceptual. Porque si lo hacemos al revés, como estamos acostumbrados y como lo hemos estado por décadas, pues lo que va a suceder es tener un montón de marcas que vamos a tener que cambiar. Y esto sucede todos los días. Y esto pasa cada vez más, porque cada vez existen más marcas, porque cada vez existen más competidores, porque cada vez existen más jugadores en cada uno de los giros de mercado. Y entonces eso hace que las leyes se tengan que poner cada vez más estrictas, porque las leyes estaban ahí desde siempre. El problema es que muchas veces se pasaban por alto porque no conllevaba un conflicto tan grande. Hoy sí. Y no solo se han hecho reformas y modificaciones, sino que esas leyes que antes eran un poco más flexibles en su interpretación, hoy en día son muy, muy rígidas. Y si no entendemos eso, y si no entendemos esa diferencia, vamos a construir nombres y por ende marcas que están destinadas a eventualmente tenerse que modificar. Y hay otra cosa muy importante aquí que tenemos que tener en cuenta. El diseño, la industria del diseño lleva décadas de existencia, lleva décadas de estudio, de investigación, de autores, de referentes, décadas. En México, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares. Podemos tener toda una historia a través de esos referentes. El naming lleva un par de años. Es una industria muy nueva, extremadamente nueva. Y si hablamos de una industria en español, todavía más nueva.
donde hay poco conocimiento, donde hay pocos actores buscando ese conocimiento, experimentando, rompiendo reglas, creando nuevas, volviéndolas a romper y compartiendo todo con los demás. Por eso es tan importante la participación de todos ustedes. Y además, por eso, mientras más corrientes existan, mejor va a ser. Pero el punto aquí es entender cómo estas dos grandes industrias, como como lo es el diseño y el naming, si bien pueden complementarse, se tienen que manejar de maneras separadas. Hasta que no dejemos de tratar al naming como diseño, no podremos crear nuestro propio camino. Y creo que esta frase resume muy bien todo, porque hasta que no seamos conscientes de que el diseño tiene sus propias técnicas y tiene sus propias maneras, pero que estas no pueden ser aplicables de la misma forma en el naming, no vamos entonces a encontrar cuáles son esas maneras en las que podemos hacer que el naming funcione para nosotros. No vamos a encontrar un camino independiente y útil para esto hasta que no nos separemos al 100% del diseño. Y que entonces los podamos complementar ambos de una manera práctica, útil y en beneficio de todos. Pero tenemos que encontrar nuestro propio camino. El naming tiene necesidades, tiene retos y tiene objetivos muy diferentes a los del diseño. Y sobre eso tenemos que construir y sobre eso tenemos que guiar. El naming está más cerca de los abogados que de los diseñadores. Y esto a veces termina siendo como un poco desalentador, porque la gran mayoría de las personas que nos adentramos en la industria del naming lo hacemos por la parte conceptual, la parte de diseño, la parte creativa. Pero quiero decirles dos cosas. Uno, no porque esto sea real, quiere decir que todo eso se elimina, sino más bien que tenemos que entender que primero está nuestro trabajo como profesionales dedicados al naming, estructurando estrategias que van de la mano con abogados y después podemos empezar a construir esta parte que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con historia, que tiene que ver con la construcción del tono, la forma y todo lo demás. Pero antes que cualquier cosa siempre va a estar la ley. Porque hasta que esto no cambie, porque ojo, puede cambiar en un futuro. Y por eso les dije, el problema con cualquier industria es seguir sus reglas. Hoy, esto que les estoy compartiendo es lo último de lo último, pero mañana puede cambiar. Entonces tenemos que entender en dónde estamos parados. Hoy el naming está más cerca de los abogados que de los diseñadores, total y completamente cierto. Pero esto puede cambiar. Sin embargo, no va a cambiar hasta que no seamos conscientes de esto. Pero la gran pregunta, ¿cómo lo llevo a la práctica? Y creo que mi consejo sobre todas las cosas sería o tendría que ver con el manejo de las expectativas de todos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hasta que nosotros como creadores, como naming creators, seamos conscientes de esto y de cómo el naming tiene sus propias características, sus propios enfoques, sus propias estructuras, sus propios retos. Entonces podremos decir qué es lo que realmente podemos lograr con esto. ¿Cuál es una técnica y cuál es una idea? ¿Dónde es útil y dónde no? ¿En qué nos tenemos que fijar y en qué no? Y entonces nuestras expectativas
van a estar más acordes a lo que realmente es el naming hoy. Y eso va a hacer que le transmitamos a todos los demás, sobre todo a quien nos está contratando, qué es lo que realmente puede hacer con el naming y cómo le puede beneficiar. Y cómo, más que un servicio más dentro de un paquete de branding, requiere atención y requiere entender para qué nos sirve y cuál es su utilidad. Es entonces cuando, más que convencerlos de contratar un servicio de naming, de convencerlos de que un nombre corto, de que la pronunciación, de que el idioma son importantes, los vamos a guiar durante todo el proceso para que lleguen al resultado adecuado, independientemente de todos esos criterios que hoy sabemos que la gran mayoría ni siquiera son útiles, pero cuáles sí. Es ahí donde podemos trabajar en equipo y entonces ir de la mano para construir bajo las mismas bases. Y entonces es cuando el cliente no va a tener la razón, pero va a tener opiniones, opiniones que van a sumar. Hoy, a veces es muy difícil que llegue a este punto donde sus opiniones tengan fundamentos en el naming, porque muchas veces ni nosotros mismos tenemos los fundamentos claros y por eso es mejor guiarse con profesionales que nos lleven por ese camino, que transmitan lo que queremos hacer, pero de una manera útil, práctica y que además sea funcional. Pero si hacemos esto en un futuro, tal vez estemos en el punto donde el diseño ya está mucho más avanzado y el naming todavía no. ¿Qué necesito para evolucionar en la industria del naming? Yo les diría que básicamente la fórmula que siempre ha estado ahí, que no es que la inventamos, la inventé yo, se me ocurrió un día y fue, no, ahí ha estado siempre. Buena comunicación de todos los participantes, ganas de compartir lo que haces, tu talento y tu conocimiento, más allá de un intercambio económico, más allá no significa que no vas a tener un intercambio económico y que es algo que no va a estar presente, pero va más allá de eso. Y obviamente el número 3 siempre va a ser la colaboración, porque entonces es donde vamos a caminar juntos, porque este esfuerzo que hacemos muchas veces en Secret Name o de manera personal, como esta masterclass, como preparar todo eso conlleva horas, tiempo, esfuerzo, que no hay una remuneración directa, pero aporta a que no solo las personas que van y nos contratan a nosotros, sino las personas que van y contratan, si alguno de ustedes se dedica a esto, las personas que van a ir con ustedes van a ir también con este conocimiento y van a ir con esto que compartimos. Y esa es nuestra intención, hacerlos más fácil el trabajo a todos. Y no por trabajar menos, sino porque entonces las opiniones, los objetivos y las cosas de cada persona que llega a contratar un servicio de naming estén alineadas a lo que el naming y su industria es hoy. Y ese es el punto. Pero también es que ningún cliente, jefe, está sobre tu estabilidad mental. Y esto es algo que quiero recalcar mucho porque esa regla del principio de el cliente siempre tiene la razón y la satisfacción tiene que estar al 100, ha terminado por perjudicarnos a muchos sobre esto. Porque si a alguien no le gusta nuestro trabajo, si alguien no quiere aceptar nuestra manera de hacer las cosas, creemos que estamos mal
y creemos que lo estamos haciendo mal. Y esta famosa frase de no somos profesionales siempre recae en tener que modificar nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar y nuestras creencias en pro de que alguien que probablemente no quiso entender y que no quiso dejarse guiar por un profesional se vaya contento. Ya sea un cliente, ya sea un jefe. Y la realidad es que esto cada vez va a ser menos. Y es parte de todo el trabajo que estamos tratando de hacer, por lo menos en esta industria. Y por mi parte es todo por ahora. Me encantaría poder empezar con esta sección de preguntas y respuestas, si tienen alguna. Si no, pues nos iremos despidiendo. Si alguien quiere hacerlo en el chat, lo puede hacer. O si lo quiere hacer a través del micrófono, nada más tiene que levantar la mano y creo que le tengo que dar acceso, pero le doy acceso. No pasa nada. Listo. Sergio. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Otra vez hola, ¿qué tal? por aquí. Yo tengo una pregunta que que estuve pensando como todo el rato. Eh, ¿Cómo, bueno, la pregunta es, ¿cómo encuentras tú, o sea, ya quedó claro me quedó muy claro que el naming es un proceso totalmente diferente al del diseño y de que muchas industrias se manejan de que ves con el cliente y mejora y que vas a hacer como una segunda propuesta y mejora. Eh, pero al final siento que aunque el naming bueno, se basa más en la parte legal, siento que también hay un poco de sentimiento y más bien como de que los clientes se sientan como pertenencia ante el nombre de cualquier cosa que estén haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentras ese balance en el que el cliente se sienta satisfecho y que se sienta eh, que se sienta parte de ese nombre y al mismo tiempo que cumpla con todas esas características de que sea un buen nombre, de que se pueda registrar, etc. Claro. Esto tiene que ver mucho con uno, lo que decía de las expectativas y también el cómo a veces, o sea, obviamente en el desconocimiento de que hemos vivido todos, o sea, a veces creemos que tenemos que conectar con el nombre. Y la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que de entrada el nombre siempre va a ser un proceso adaptativo, no espontáneo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más veces lo escuchemos, mientras más veces lo digamos, mientras más veces lo tengamos presente, más sentido va a ser. O sea, y esto no solamente es en tema de marcas. O sea, pensemos en nuestro nombre, no lo decidimos nosotros. Y hoy no nos vemos llamándonos de otra manera. Y tiene sentido el por qué nos llamamos así para nosotros. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo suficiente, ¿no? Y es como, sí tienes cara de Carlos, ¿no? Es porque pues, los Carlos son así. Pero la realidad es que solamente pasó el suficiente tiempo, lo repetimos las suficientes veces, como para que nuestro cerebro, como ser humano, le encuentre sentido. Y eso va a pasar con cualquier cosa. La realidad es que con donde sí tendríamos que conectar, donde sí tendría que tener un sentido, es con la historia que está detrás, que no tiene que ver con lo que significa el nombre, sino cómo llegamos a contar una historia que se titule de cierta manera. Si conectamos con esa historia, entonces sí podemos tener apego hacia todo lo que construyamos de manera visual, en comunicación. Pensemos en algunas marcas que nos gustan y con las cuales nos relacionamos. Muchas veces no es como que nos enamoremos del nombre y el nombre nos encante, pero cómo se ve, cómo comunica, qué es lo que hace, cómo transmite en redes sociales, eso hace que conectemos con esa marca. Cuando empezamos a entender esto de manera lógica, nos damos cuenta que las palabras
que utilizamos como título de nuestra empresa, en este caso, terminan siendo totalmente irrelevantes. Lo importante siempre va a ser o la conexión o la parte romántica o la parte como de esa afinidad, siempre termina siendo todo lo que está detrás. Porque pensemos también en cómo gráficamente tomamos esa historia y la llevamos y la plasmamos desde un punto de vista visual. Y en comunicación lo mismo. Y el nombre simplemente va a ser algo que mientras más veces lo repitamos, más sentido va a tener y más apego que nosotros le construimos va a empezar a identificarnos o va a empezar a tener esa identificación. Y esas palabras tienen que cumplir, o cuál sería su objetivo, cumplir con un aspecto legal. Y ese sería el punto, ¿no? Y así nos podemos ir a cualquier ejemplo de cualquier marca que se imaginen que les guste. Siempre va a ser por un tema de lo que quiere decir, la forma en la que se expresa, en cómo se ve, no en la palabra. Porque si pensemos en, no sé, en una marca como Apple, pues no sé qué tanto apego tengan a esa fruta, pero probablemente sí tengan un apego muy grande a todo lo que la marca resignificó de esa palabra, porque ni siquiera tomó la definición de la fruta o de la palabra, sino le construyó una narrativa y entonces construyen una marca. Y entonces la gente se relaciona con la marca, pero no por la palabra, sino por lo que está detrás. Ahí sería lo importante. Bueno, voy con las que pusieron en el chat y ahorita vamos con Alejo Quevedo. ¿Cuál es tu proceso de naming y para qué técnicas nos podrías compartir? Ok, nos tardaríamos muchísimo tiempo. Si quieres, me puedes mandar un mensaje y con todo gusto te lo puedo compartir para desarrollar como cuál es todo el proceso, porque justamente pues es un proceso extenso, ¿no? Pero, pero pues lo podemos ir resolviendo poco a poco. Si da tiempo, les doy como un esquema más rápido. ¿Cómo relacionas el naming con el branding? Quizá sin ser tan lógico el diseño con este. Es que cuando el naming cumple con esta etapa legal, cumple luego con la etapa del concepto y la historia, entonces puede encajar perfecto en el branding, porque entonces esa historia que le construimos luego se va a transportar a un tema visual y luego se va a transportar a un tema de comunicación. Pero entonces es como esta parte donde cuando llega contigo como diseñador un nombre donde lo único que tienes es su definición, o sea, lo que significa la palabra, tienes que todavía reconceptualizar y ver hacia dónde lo vas a llevar. Cuando tienes un nombre que detrás tiene toda una historia que no solo se limita a lo que significa la palabra, sino a un montón de cosas más, te da un campo abierto para que tú interpretes esa historia y con tu talento lo lleves a un tema gráfico. Es ahí donde se compaginan estas dos industrias. Pero otra vez, cada una tiene sus objetivos distintos. Porque muchas veces, como hoy en el post que hacía, donde es que buscamos un nombre que se ve, que cuando lo escribamos estéticamente sea como coherente, o incluso que estas ideas de cuántas letras o cuántas sílabas normalmente responden a cómo se ven, ¿no? Las acomodamos y es que está simétrico o es que no tiene tales cosas, ¿no? Cuando eso debería ser lo último en lo que nos tendremos que fijar en la etapa de naming. En la etapa gráfica tal vez sí, pero en la etapa de naming no, y es ahí donde nos dividimos, y es ahí el punto. Pero vamos con Alejo. Buenas noches, Carlos. Te hablo de acá Hola. de Argentina. Eh, Soy estudiante de publicidad y la verdad que el naming es una cosa, un área fantástica. Y tuve redacción publicitaria el año pasado en el que un profe nos comentó de una pizzería muy popular acá en Argentina en la que habían extraído su nombre de la definición de pizza. Ujú, Es pan plano. ujú. Y eso a mí me cautivó, digamos. Eh, si me podés compartir algo de qué te fascinó del naming para empezar a ejercerlo, sería fantástico. Creo que
Lo principal fue este tema de cómo poder transmitir, o sea, lo que me cautivó al principio fue el poder transmitir como estas historias y poder contar cosas interesantes a través de, pues, palabras, ¿no? O sea, a través de, sin necesidad de llevarlo a un tema gráfico o visual, porque pues yo no tenía esa formación en un principio. Eso fue lo primero, pero cuando me adentré cada vez más en la industria, me di cuenta que no había una estructura, o sea, o no había una industria formada de esta manera, que faltaba mucha información, que había cosas que no estaban claras, o que incluso estaban pensadas para un mercado americano, ¿no? No para un mercado de entrada en español, que muchas de esas reglas mm, estaban limitadas a un tipo de lenguaje, que en este caso era el inglés, que estaban también pensadas para un tipo de leyes que son las de Estados Unidos, porque la mayoría del conocimiento, como en muchas industrias, viene de Estados Unidos. Y las leyes en Estados Unidos de propiedad intelectual son muy distintas a las que tenemos en muchos de los países de Latinoamérica de entrada. Y es ahí donde mi necesidad de como indagar y construir y adaptar. Cuando yo empecé, teníamos esta técnica que perduró por muchos años y que creo que todavía algunas personas siguen utilizando de voy a escribir, o sea, lo primero que hago en el naming es sentarme a escribir muchísimas palabras y de ahí ver cuál me llama más la atención por cómo suena o por cómo se escribe. Y de ahí ir filtrando. Y a mí en el inicio, estoy hablando de hace unos 13 años, ¿no? O sea, se me hacía poco práctico porque pasábamos tanto tiempo escribiendo tantas cosas que al final, pues el nombre era uno. Entonces, otras 299 no se utilizaban. Y como el tiempo era limitado, pues terminabas construyendo historias muy rápidas, muy simples, o que terminaban siendo las definiciones de las palabras. Y lo que a mí me gustó y a lo que a mí me llamó la atención era tener la oportunidad de resignificar palabras y que lo que hoy ves como una fruta, pueda yo lograr que tú entiendas como innovación, como diseño, como, ¿no? Como disrupción, como todo esto, de una palabra que significa algo tan sencillo como una fruta, yo puedo hacer que veas innovación. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba más la atención y entonces por eso dije, no, pues en lugar de perder tanto tiempo escribiendo tantas cosas, mejor me quiero enfocar en que esto que escriba tenga un sentido y luego me voy topando con que no solo tiene que tener un sentido, sino tiene que tener una estrategia y esa estrategia tiene que funcionar y para que funcione tiene que apegarse a la normatividad y a las leyes. Y entonces fue un recorrido al revés, de decir, primero entiendo qué son las leyes, de dónde vienen, cómo funcionan, qué sí y qué no, y con como esa cajita puedo construir, porque si no, muy difícilmente voy a llegar a algo. Pero bueno, muchas gracias. Vamos con Valeria. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, ya te sigo, bueno, lo sigo desde ya hace un rato y justo cuando Muchas vi gracias. como bueno, la story justo con la masterclass me llamó mucho la atención porque justo yo soy diseñadora y estoy Ujú. trabajando en una agencia de diseño, entonces ya van varios proyectos justo de branding en donde va como el proceso junto, ¿no? Entre el diseño con el naming, que concuerdo completamente contigo en que debería de ser un proceso completamente diferente e independiente, pero muchas veces, o sea, yo, o sea, apenas tengo un poquito más de un año de experiencia, creo que este proceso llega a ser como a veces muy frustrante porque, por ejemplo, en mi caso, pues tengo a un jefe, primero, que es mi filtro para poder después llegar al cliente. Entonces, por ejemplo, siento que a veces yo propongo nombres buenos y a veces mi jefe como que no concuerda conmigo y ya se corta ahí como ese como hilo que yo ya creé como con la historia para el naming, ¿no? Entonces, no sé tú como desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, pues, ¿qué harías en mi caso? O cómo podría yo mejorar la forma en proponer los nombres y defender mis nombres.
Creo que aquí, y también voy a hacer este paréntesis, después de esta masterclass, mi punto no es que digan todos están mal y yo lo he hecho mal durante todos estos años y qué terrible soy y nunca supe hacer nada y voy a empezar de cero. No, sino mi intención es que seamos conscientes de. Entonces, el hecho de que tú digas, oye, yo sé o me gustaría hacerlo así, porque este otro proceso termina siendo frustrante. ¿Por qué termina siendo frustrante? Porque no están hablando el mismo lenguaje, no están hablando el mismo idioma. Quiero que me entiendas y tú hablas portugués y yo hablo español. Y aunque se parecen, no son iguales. Entonces, lo que tengo que hacer es entender en dónde estoy parado en este momento. Y si me toca tener un jefe que lo que quiere es esto, pues probablemente para esos proyectos, pues tenga que hacer eso. Y eventualmente de repente pueda soltar algunas cosas que yo creo que funcionan mejor. Y quién sabe, algún día, tal vez, una de esas sí quede. Pero mientras tanto, yo voy haciendo las cosas como a mí me gustan y como yo creo. ¿Para dónde? Para proyectos míos, para proyectos de otras personas a los que puedo ayudar, para que en algún punto seguramente no te vas a quedar en esa empresa para toda la vida. Entonces, si tu desarrollo personal y profesional va por un camino que hace que tú mejores, la agencia en la que estás te va a quedar chica y te vas a tener que cambiar a una que realmente tenga las mismas ideas que tú, que te ayuda a crecer, y si no la encuentras, crear la tuya. O sea, ese va a ser el punto a donde puedes llegar. Hoy ese trabajo te permite pues desarrollarte, te permite tener pues dinero, te permite existir, ¿no? Pero no te está dando una satisfacción profesional y probablemente no lo vaya a hacer. Pero mi consejo sería, tú desarrolla profesionalmente esas habilidades y hazlo tantas veces como puedas de manera independiente y eventualmente eso te va a llevar a que alguien más vea tu trabajo y quiera trabajar contigo, ya sea contratándote como en su agencia o en su estudio o en su empresa o como profesional para que desarrolles su proyecto. Y es ahí donde todos los años en los cuales tú supiste que las cosas tenían que hacer de cierta manera, pero no las podías hacer donde estabas, empieza a resurgir, ¿no? Obviamente yo trabajé en agencias, trabajé en estudios y obviamente no tenían esta metodología ni la forma en la que yo creía que se hacían. Tuve la gran fortuna y privilegio en el que en muchas ocasiones, para bien o para mal, me cargaban mucho más la mano en el sentido de, ese es tu cliente, resuélvelo como tú puedas y nada más que pues paguen a la agencia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tenía una libertad de hacer, ¿no? Si me equivocaba, que me equivoqué muchísimas veces, pues fue mi responsabilidad. Pero llegué al punto en el que ya dominaba por lo menos esta área o fui construyendo este departamento porque en ese momento pues no existía un departamento de naming, o sea, era pues si acaso la parte de branding y yo fui construyendo ese departamento de naming, me lo permitieron y así fue como fui creciendo. Yo tuve esa fortuna, ahora obviamente personas que no, pero al final cuando yo me salí de todas esas agencias y no encontré un espacio para poder hacer lo que yo quería hacer, pues tuve que construir el mío. Y por eso hoy estamos aquí después de casi 5 años. Entonces, pues se puede, ¿no? O sea, ese sería mi consejo. Síguelo haciendo. Pero bueno, Monse, y vamos con Monse y de ahí vamos con los que escribieron en el chat. Hola, Carlos. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la información. Creo que me sirvió bastante. Y mi pregunta es, entiendo el tema de las expectativas en cuanto al nombre, pero ¿cómo aplicas como esa parte de dejar ir también la expectativa respecto a la historia? Porque tal vez el nombre, sí entiendo que pues lo que rige como esta parte de crearlo es la parte legal y que tienes que respetar ciertas normas y igual el tema del INPI a veces vuelve como más limitado. Pero en la historia creo que a veces cuando hay un rechazo, tal vez duele un poquito más que el nombre, ¿no? Entonces igual cómo manejas como esta parte de
es igual, es como el mismo proceso, o debes esperar como otras cosas, o hay otros parámetros que marcan si la historia realmente es buena o no lo es. Con el tema de la historia, yo lo que te diría es, ahí tenemos un campo un poco más flexible. ¿En qué sentido? En el que, si bien hay muchas maneras distintas de interpretar un mensaje y lo que queremos transmitir hacia el usuario o el cliente final es un mensaje, podemos reconstruir esa historia y contarla de diferentes maneras. Ahí es la parte donde incluso el dueño de la marca o el cliente podría tener un fundamento un poco más conciso, donde podría aportar más, donde ahora sí, con nuestro talento de escritura y redacción, podemos tener un terreno donde vayamos construyendo. Cambiar la historia siempre va a ser un poco más sencillo que cambiar el nombre, porque no involucra todas estas fases o partes que les comentaba en un principio. Entonces, yo lo que diría es que también o sea, que esta historia se preocupen por contar, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Que la historia la construimos basado en qué significa el nombre, ¿no? O tratamos de que case el nombre con su definición y lo que queremos contar. Y nos olvidamos de que la historia tiene que ser interesante. Otra vez, no tratamos de convencer a las personas, tratamos de guiarlos en un camino. Una historia que sea interesante para las personas va a ser, uno, que conecten, dos, que la hagan propia y tres, que quieran seguir teniendo su atención en mí como empresa. Y eso tendrían que ser los valores principales. O sea, una historia que cumpla con estos objetivos tendría que ser, o el objetivo principal tendría que ser generar esa atención, mantener esa atención en las personas. Bajo ese criterio, hay muchas maneras de mantener la atención de las personas. ¿Qué te diría yo si un cliente no te acepta una historia? Es que definan muy bien o que lleven de lo subjetivo, a lo tangible, qué es lo que no. Porque el no me convence, hace poco me pasó un caso donde un cliente decía, es que quería que quería que la historia sea súper especial, ¿no? Y le digo, ok, ¿te gustó la historia? Sí, pero quiero que sea súper especial. Y literalmente uso estas palabras, súper especial. Y le digo, ok, lo único que necesito es que me puedas escribir en papel, en un correo, qué significa para ti súper especial. Y entonces yo lo puedo hacer. Porque si no, lo que es esta historia que yo te presento, para mí es súper especial. Comparado con otras cosas que los usuarios que tú estás buscando compran, adquieren y con las marcas con las que tienen relación, esta historia casa ahí y también podría considerarse súper especial por eso. Entiendo que para ti no, pero entonces necesito definir eso, que es para ti súper especial, ¿no? Y ese trabajo con ese cliente, pues se enfoca en, primero, entender que tenemos que ser, pues, de una manera objetiva o tenemos que llevarlo a un tema puntual, porque si no, pues nunca vamos a llegar a nada más. Y hacer completamente las paces con el hecho de que no todos los clientes se van a ir contentos. Porque este tema todavía está en desarrollo, todavía está muy, muy temprano. Esta industria está muy joven como para que las personas entiendan todo al 100% y se vayan contentos con lo que reciben, porque ni siquiera saben todavía qué es lo que pueden recibir ni cómo lo pueden recibir. Y nos cuesta, o sea, a todos, explicarlo muchas veces. Por ende, es lógico que la gran mayoría no se vayan al 100% contentos. Va a ser normal, pero mientras más tengamos estos espacios, mientras más haya gente que comparte este contenido, mientras haya más gente que se interese en estos temas, más cercano a tener unas expectativas uniformes, vamos a llegar y por ende tener respuestas que cumplan con esas expectativas uniformes. Pero es un proceso.
pero muchas veces. Malú Garza, ¿no crees tú que lo que nos falta a los profesionales de los productos creativos es estudiar más sobre la propiedad intelectual para resolver muchos problemas de esta? O sea, sí, definitivamente es algo que no nos gusta, o sea, me incluyo, o sea, al principio por lo menos, eh, estamos normalmente en las industrias creativas porque pensamos en esta libertad, en esta parte de creación, en esta parte de... Pero la realidad es que si no nos adentramos en el tema de propiedad intelectual y no nos apoyamos con profesionales en el tema de propiedad intelectual, mucho de lo que hacemos que tiene que ver con negocios, con marcas, con comercialización, pues va a terminar por no funcionar. O sea, si nos dedicamos al arte, pues está bien, podemos poner nuestras reglas y es totalmente válido. Pero si nos estamos dedicando al tema de la comunicación, de la comercialización, tenemos que adaptarnos. Y si no nos adaptamos a esa parte, pues muy difícilmente vamos a lograr llegar a hacer cosas que sean útiles. O sea, bonitas van a ser, impresionantes van a ser, útiles, tal vez no tanto. ¿En su curso de doméstica muestran las técnicas que utilizan para crear nombres? Sí, totalmente. El curso de doméstica es el curso, digamos, base o el más básico. De hecho, pues vamos a tener un curso presencial en la Ciudad de México ahorita en junio, donde ese es como el de doméstica, digamos que es súper básico y hablamos mucho de nuestra filosofía. En el curso presencial es mucho más específico, con más ejemplos, con más técnicas, con más ejercicios y vamos desmenuzando todo esto. Entonces es realmente para, yo tengo un proyecto de nombre que quiero hacer o yo me dedico a esto y quiero mejorar mis habilidades. Ese es el taller indicado, ¿no? El que estamos dando de manera presencial. El próximo es en Ciudad de México, el 24 de junio. Si alguien se quiere escribir, me puede mandar un mensaje. ¿Dónde se pueden consultar o comprobar que el nombre que uno proponga para una marca sea registrable y que sea legal? ¿Y crees que en las carreras de diseño sea útil el plan de estudios de naming? Por ejemplo, dar una clase de régimen. Ok. Uno, cada país tiene su propia oficina de propiedad intelectual o industrial, depende cuál país sea. Entonces, pues ahí con ellos es donde puedes hacer esto, pero el consejo siempre debe ser que sea a través de despachos de abogados especialistas en propiedad intelectual o industrial. Ellos son los que te van a guiar, los que te van a dictar el cómo hacerlo. Esto es tan sencillo como decir, oye, si yo no tengo mucho presupuesto y necesito un logotipo, ¿lo puedo hacer en Canva? Totalmente. Pero si quieres hacer algo único que funcione mejor, que esté pensado para ti y que te evite cualquier problema, contrata un diseñador. Es exactamente lo mismo. ¿Lo puedo revisar yo? Sí, la herramienta está ahí. Casi, la gran mayoría de los países tienen herramientas online. Y lo puedes hacer, por supuesto. Ahora, ¿quieres que se haga de una manera mucho más específica y útil para tu proyecto? Contrata a un abogado especialista y ellos te pueden guiar. ¿Crees que en las carreras de diseño sea útil agregar al plan de estudios al naming? Por darte un ejemplo, tengo una clase de régimen legal en el diseño, pero no vimos el naming como tal. No solo es útil, es súper necesario. Súper necesario y la realidad es que hoy las universidades no ofrecen esto. Muchas de las universidades tienen, si acaso, una clase enfocada en la creación de nombres y normalmente son por personas que no están especializadas en el tema. Entonces, es como si imaginemos que en una carrera de marketing tienen una clase de diseño y la da un mercadólogo. Pues puedes saber las bases y puede ser incluso bueno, pero eso no quiere decir que sepa todo ni que lo sepa enseñar. Es exactamente lo mismo con en una carrera de diseño. Hay una materia enfocada al nombre y la da un diseñador o la da un publicista o la da un mercadólogo. ¿Puede tener bases? Sí, pero si no se dedica específicamente al tema, pues no va a ser lo suficiente. Y una clase, como ya vimos, no va a ser suficiente. Y a veces es difícil que las universidades lo entiendan. Es difícil lograr ese plan y en el tema legal, pues sí, totalmente. Ese taller lo darán online. Damos el taller online, pero como que van espaciados porque pues nos estamos moviendo por varias ciudades para darlo presencial. El online lo tuvimos la semana pasada, y probablemente tal vez en julio, finales de julio, principios de agosto, demos otro online. Ahorita el más próximo es el presencial en Ciudad de México. Pero bueno,
Pues si no tienen otra pregunta, les quiero agradecer mucho por tomar esta masterclass, por todos los que compartieron historias, también muchísimas gracias, ahorita les voy a estar reposteando. Y pues por formar parte de esta comunidad también les agradezco muchísimo por interesarse en el tema, por estar aquí. Si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta que se les ocurra o lo que sea, me pueden mandar un mensaje, ya sea al Instagram de Secret Name o a mi Instagram personal, que también se los voy a dejar en el chat, para que me puedan escribir si así lo deciden, o a mi correo, que también se los voy a dejar aquí, y de todas formas se los voy a mandar por el mail, al mail al que se registraron. Y pues sobre todas las cosas les agradezco mucho el compartir el contenido, porque ese esfuerzo pues al final nos lleva a que más personas, como ya vimos, se enteren de esto y podamos crear esa industria mucho más fuerte y útil. Así que se los agradezco mucho, y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.